Hola amigos. Como dije en el vídeo anterior, China ha culpado a Estados Unidos de ser un jugador tramposo, y que quedaba poco tiempo para detener la guerra en Ucrania. Pues bien, resulta que Alexander Lukashenko, después de tener una reunión estos días con Xi Jinping, en su visita a China, insinúa que Bielorrusia podría entrar en guerra no tardando mucho. Ha arremetido muy duramente contra Zelensky, Estados Unidos, Polonia y Lituania. Ha dicho que Bielorrusia responderá al régimen de Kiev por un sabotaje, que es reconocido como ataque terrorista contra el avión de reconocimiento A-50. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, reconoció el martes el sabotaje contra un avión de reconocimiento A-50 en el aeródromo de Machuilovsky el 26 de febrero. Durante su discurso, Lukashenko llamó repetidamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, diciendo que era una liendre, por su posición de dos caras. Y a los líderes de Polonia y Lituania los llamó escoria, porque trabajan contra Bielorrusia. Lukashenko explicó que en Bielorrusia fueron detenidos más de 20 cómplices del ataque a la A-50, proporcionado por la Federación Rusa a Bielorrusia, y que nunca había volado en territorio de Ucrania, ni en Polonia ni en Lituania. Por lo tanto, el sabotaje no fue provocado, y se denomina ataque terrorista, enfatizó Lukashenko. El ataque fue preparado por el Servicio de Seguridad de Ucrania y por el liderazgo de la Agencia Central de Inteligencia. El actor principal, el operador del dron, es ruso, pero tiene pasaporte ucraniano, señaló. Según el presidente de Bielorrusia, el terrorista llegó al país a través de la Federación Rusa, y desde el territorio del país lanzó dos pequeños drones civiles ordinarios en el aeródromo. Según los expertos, el sabotaje se llevó a cabo utilizando un dron Synology FPV, controlado con gafas VR. Afortunadamente, la aeronave no sufrió ningún daño significativo, excepto, como se dice, a rasguños, y un agujero en el casco, lo que no impide que la aeronave militar cumpla con sus funciones, dijo Lukashenko. El presidente de Bielorrusia calificó como eslabones de la misma cadena, el sabotaje cerca de Minsk, y el reciente ataque terrorista en la región de Briansk. Estos serán eslabones en la misma cadena. Demostrar a Occidente de lo que todavía son capaces. Se necesita dinero, y nuestros fugitivos esperaban recibir fondos para esto. Además, Lukashenko habló emocionalmente sobre la personalidad de Zelensky. El presidente Zelensky es solo un liendre, solo un liendre. Tales operaciones no se llevan a cabo sin el consentimiento del jefe del país y del comandante en jefe. Te lo digo como presidente. El líder bielorruso señaló que Zelensky le pidió en repetidas ocasiones que concluyera un pacto de no agresión, lo que no encaja con el sabotaje en Bielorrusia. Bueno, pues el desafío ya ha sido lanzado, dijo Lukashenko. ¿Cómo responderá Lukashenko al desafío? Ya no habrá garantías de que el ejército bielorruso no participe en la operación especial rusa en el territorio de la antigua Ucrania, ya no habrá Minsk III, y lo más probable es que cuando sea necesario, se anuncie una operación antiterrorista de Moscú y Minsk contra el régimen de Kiev. El sabotaje clandestino en Bielorrusia será destruido, hay que encontrarlos, y les quiero decir que se preparen, vamos a por ellos. La mejor opción es que vengan solos manos arriba y que se rindan, eso será la salvación para ellos, y Minsk ya no hablará con la escoria en Lituania y Polonia, dijo Lukashenko. Inmediatamente después de la visita del presidente Lukashenko a Pekín, y probablemente, conociendo los detalles del ataque terrorista, el tribunal bielorruso condenó a la guaidó bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya a 15 años de prisión. Ella y otros 5 acusados en el caso fueron declarados culpables, en particular, de conspiración para tomar el poder estatal de manera inconstitucional. Bajo cualquier punto de vista de un lego en estos temas, salta a la vista de que Lukashenko ha vuelto de Pekín con ganas de pelea. Esto significa que es la quema de puentes con la OTAN, y que posiblemente Lukashenko recibió garantías de apoyo financiero, y no financiero en la República Popular China. En cuanto a la guerra en sí, se encabrona por momentos,
El primer complejo Patriot ya se encuentra en el territorio de Ucrania. La información sobre este tema fue anunciada por el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov. Estamos hablando de la primera de 2 baterías fabricadas en Estados Unidos prometidas para entrega a Kiev. Mientras que la segunda batería puede entrar en servicio con el ejército ucraniano a finales de este mes. Los sistemas de defensa aérea Patriot que llegaron a Ucrania son ahora los sistemas de defensa aérea de mayor alcance en el ejército ucraniano. Teniendo en cuenta los datos abiertos, con un rango efectivo de ataque al objetivo de hasta 120 kilómetros, estos sistemas de defensa aérea son capaces de detectar objetivos en rangos de hasta 180-200 kilómetros, al menos teóricamente. Teniendo en cuenta que estos sistemas de defensa aérea representan el mayor peligro, pueden convertirse en el objetivo principal de los militares rusos, y no se descarta el uso de los misiles hipersónicos Kinzhal, ya que esta es una oportunidad real para probar estas armas contra la defensa aérea occidental moderna. No se sabe exactamente dónde se desplegarán los sistemas detallados, sin embargo, con toda probabilidad, estos complejos estarán ubicados en el área de la capital ucraniana, lo que al mismo tiempo permitirá cubrir tanto a Kiev como a Zelensky y a la dirección occidental de ataques con misiles y ataques con aviones no tripulados. También las Fuerzas Armadas de Ucrania ya utilizan bombas inteligentes de alta precisión con un alcance de 72 kilómetros. Por el momento, se sabe que este tipo de municiones se utilizarían en la región de Zaporozhye, en la región de Avdiivka, y, según algunas fuentes, en la región de Bakhmut. Inicialmente, el uso de estas armas fue informado por fuentes individuales en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero no se proporcionó ninguna confirmación de tales datos hasta que el comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa y África, James Hecker, lo anunció oficialmente. Unas semanas antes, en los Estados Unidos anunciaron que no revelarían qué bombas se usaron para los ataques. Sin embargo, estamos hablando de bombas que pesan desde 220 hasta más de 900 kilogramos. La característica clave de las bombas inteligentes es que estas últimas son capaces de planear distancias de hasta 72 kilómetros, es decir, mucho más allá de los sistemas de defensa aérea de corto y mediano alcance, lo que requiere el uso de sistemas de defensa aérea de largo alcance contra la aviación ucraniana. Sin embargo, estos últimos, por varias razones, no están desplegados en el área de la línea del frente debido a la vulnerabilidad a los drones. Todavía se desconoce lo serio que puede ser el problema para el ejército ruso con el uso de bombas guiadas de planificación. Sin embargo, aparentemente, no hay duda de que se usarán masivamente. La guerra a partir de ya mismo está pasando a otra dimensión. Se observa que, a pesar de la pequeña cantidad de municiones transferidas, ya pueden presentar serios problemas para las tropas rusas. Por el momento no está claro qué avión portará las nuevas bombas al punto de lanzamiento en la línea del frente. Sin embargo, Hecker mencionó las bombas Hammer, inmediatamente después de hablar sobre el logro de la integración de los ARM estadounidenses de alta velocidad en los cazas MiG-29 y Su-27. Lo que puede indicar la preparación de este tipo de aviones para transportar nuevas bombas de precisión. Todo esto no hace más que confirmar que la guerra entre Rusia y la OTAN ya es encarnizada. Están saliendo informaciones de imágenes de un convoy espantosamente grande de vehículos blindados estadounidenses que supuestamente se dirigían hacia Bakhmut. Imágenes de una columna intimidatoriamente grande de vehículos blindados estadounidenses que supuestamente se desplazan hacia Bakhmut. En la columna están los estadounidenses BMP-M2 Bradley, y los vehículos blindados HMMWWMS. Algunos canales están escribiendo activamente que supuestamente el equipo se dirige hacia Bakhmut, pero de hecho, estos son ejercicios en los campos de entrenamiento de la OTAN, así lo informan directamente los medios ucranianos. Y atentos a lo que ayer dijo el expresidente ruso Dmitry Medvedev, dijo que clavarán el último clavo en el ataúd de las aspiraciones neocoloniales del mundo occidental. Los estados verdaderamente soberanos ya no temen el dictado occidental, dice Dmitry Medvedev. Rusia está lista para ayudar al mundo a acabar con los vestigios de un pasado colonial dominado por Occidente, afirmó el expresidente Dmitry Medvedev.
El funcionario argumentó que como nación que nunca ha tenido colonias, Rusia está bien situada para participar en este proceso. En un artículo publicado el lunes, Medvedev afirmó que la turbulencia geopolítica ha abierto un absceso de los viejos problemas de nuestro mundo. El expresidente y ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, argumentó que el tumor maligno de un pasado colonial es un problema que requiere cirugía internacional. Señaló que la Unión Soviética desempeñó un papel importante en el desmantelamiento del sistema colonial del siglo XX. Nosotros, junto con otros países, ahora podemos clavar el último clavo en el ataúd de las aspiraciones neocoloniales del mundo occidental, proclamó Medvedev en el artículo, publicado en el sitio web del partido Rusia Unida. Como ejemplo, el expresidente citó la decisión de Argentina de renunciar a un acuerdo de 2016 con el Reino Unido, con respecto a las disputadas Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, que estuvieron en el centro de un conflicto militar en 1982. El jueves, el canciller argentino, Santiago Cafiero, dijo que había notificado la medida a su homólogo británico, James Cleverly, durante una reunión en Nueva Delhi, India, al margen de la cumbre del G20. Buenos Aires se ha propuesto retomar las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía, en cumplimiento del mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité de Descolonización del Organismo Mundial, aclaró Cafiero. Medvedev argumentó que las decisiones de mostrar a las tropas francesas la puerta el año pasado por dos de las antiguas colonias de Francia en África, la República Centroafricana y Malí, también se ajustan a este patrón. Medvedev señaló sin embargo, que todavía hay una serie de territorios dependientes en todo el mundo gobernados por potencias occidentales como el Reino Unido y Francia. Expresó su escepticismo de que esas naciones cedan voluntariamente el control de los restos de sus antiguos imperios. A medida que más y más países dejen de temer el dictado occidental, y comiencen a hacer valer sus intereses nacionales de manera más activa, las antiguas potencias coloniales están destinadas a perder su control sobre las regiones que alguna vez pensaron que eran suyas, concluyó Medvedev. Tras el inicio de la campaña militar de Rusia contra Ucrania en febrero pasado, y en medio de una feroz confrontación con Occidente, altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, han abogado cada vez más por el establecimiento de un mundo multipolar que no se centre en los deseos de una sola superpotencia. Suelo decir, que es por todo esto, que el destino hace de esta guerra, la guerra. Porque para la OTAN significa el fin de su hegemonía tanto militar como económica, y para Rusia perderla significaría también su desaparición, lo que quiere decir que es imposible que vaya como vaya la balanza, se incline a donde se incline, el otro lo tendrá que evitar con las armas estratégicas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.